Pero la columna que sí vamos a hacer hoy, porque hoy es miércoles y como cada miércoles por medios, hablábamos con nuestro amigo, columnista, economista, compañero Nicolás Núñez. Hablamos un poquito de economía hoy también. Nico, ¿cómo estás? Lucía y Juan de este lado. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien vos? Bien. Nos alegramos. Nico, ¿ayer estuvo lloviendo por tus pagos también, tanto como acá o no tanto? Todo el día. Sí, estuvo Bueno. molesto. Y sí, suele suceder. No ahorra el agua. No ahorra el agua ni aquí ni en ningún otro lugar, evidentemente. Pero no estamos para hablar del clima con Nico Núñez, sino de economía. ¿Y sabés qué pasa, Nico? Estoy viendo que el plazo fijo me está bajando de una manera, está bajando la tasa de interés de manera peligrosa para nuestros ahorros y me pregunto qué puedo hacer con mi enorme excedente de dinero, porque no sabés lo que me sobra, Nico. No sabés, ¿eh? Lo que tengo en el colchón, Sí, Nico, en ¿qué el hago con todo colchón, eso? en el colchón. ¿Qué hacemos, Nico? Bueno, hoy entonces nos salteamos coyuntura y vamos al... Sí. Me pongo el traje de asesor financiero. Me Sí, encanta, porque de la sí. coyuntura ya estamos hartos de la coyuntura. Mm. ¿Qué decirte? Ya no la vemos. Déjame decirte que no la vemos. No hay ninguna alegría. No hay ninguna alegría, así que dejemos descansar a la coyuntura por hoy y vamos, bueno, a un tema que tampoco es menos álgido, No, pero además no dejo tanto la coyuntura, porque yo quiero ser como Adorni, digamos, quiero tener ese tipo de inversión, Claro. quiero saber cómo hace este muchacho. tal vez de a poquito podemos llegar a comprarnos un departamento en Caballito. No conseguido jubiladas que me presten Ah, $200,000, No, ¿viste? pero cuando lo haga les aviso. Por Bueno. favor, pasa el dato, Nico. Bueno, a ver, en términos de asesoría financiera, más o menos, yo no voy a, obviamente, recomendar y decir algo, porque después, bueno, me mando una macana. No, y claro. es mi culpa, pero sí está bueno más o menos conocer qué es lo que uno tendría que mirar al momento de ahorrar. Ujú. Después, bueno, si uno quiere interiorizarse más, puede googlear o puede buscar a algún asesor financiero de confianza y se asesorará mucho mejor. Tal cual, estas son, Pero para son tener una idea, puntas. claro, para tener una idea más o menos de qué es lo que hay, lo que yo tal vez en una clase muy introductoria de mercado de capitales daría, comentaría que, bueno, existen 4 tipos de instrumentos distintos. Uno se llama renta fija, que tal vez lo conocemos un poco más, que puede ser un plazo fijo, un bono, cosas que uno ya sabe cuánta plata le va a dar al final del día, ¿no? O sea, cuando vence el plazo fijo, cuando vence el bono, lo que sea. La renta variable, que vendría a ser la acción de una empresa, vendría a ser la participación mínima de un porcentaje de la propiedad de esa empresa. Ujú. Después están los derivados, que es un poquito más complejo, pero lo más conocido que tenemos es el dólar futuro. Sí. Y finalmente las criptomonedas. No soy un fan particular de las criptomonedas, pero cada uno sobre gustos. Sí. Como poder se puede. Obvio. Las últimas 3 implican un perfil un poco más riesgoso y el tiempo tal vez no nos va a premiar para poder hablar de las últimas 3, así que para eso informarse Sí. en Google y veremos. Pero bueno, podemos interiorizarnos un poco más en lo que es la renta fija y qué cosas hay adentro de eso, que si bien no es 100% seguro, da un poquito más de certeza, porque te dicen, bueno, cuando vence vas a cobrar esto, después, bueno, pueden pasar mil cosas en el medio, pero como que ya está prescrito qué es lo que va a recibir uno. Sí, lo esperable, digamos. Con Claro. los otros instrumentos lo que corremos es un mayor riesgo, ¿no? Como que puede ser mayor la ganancia, por lo menos es lo que yo escucho, que puede tal vez ser un poquito mayor la ganancia, pero la pérdida también, en caso de que las cosas no salgan como uno espera. Sí, obvio, los derivados son apuestas, la criptomoneda hay muchas definiciones, pero también vendrían a ser apuestas en muchos casos, y las acciones no, las acciones es como que yo agarro y está la panadería del barrio y bueno, el dueño necesita para poder pagar a fin de mes los sueldos plata y decide vender el 10% o la mitad del negocio y yo voy y le doy la plata y me da o sea, paso a ser dueño de esa panadería. Lo mismo pasaría con una empresa, paso a ser dueño de las ganancias de esa empresa de acá
hasta el fin de los tiempos, Ujú. ¿no? Pero bueno, obviamente como cualquier panadería, cualquier empresa, a veces puede tener pérdidas, a veces puede tener ganancias, y ahí están los riesgos. Ujú. Pero en lo que es la renta fija, es básicamente le estoy prestando plata a alguien, ya sea una persona, un banco o el Estado, le estoy prestando plata a alguien o una institución. Entonces ya medio que se deja preacordado cuánto es lo que me van a devolver, y es importante hacerse dos preguntas en ese momento en el que uno va a decidir dónde poner la plata. La primera es cuándo la voy a necesitar. Si, por ejemplo, luego a vos me decías todo el vasto ahorro que tenés, Sí. si vas a necesitar esa plata para llegar al 30 de abril, y ahí tenés que tener cuidado en ver dónde te estás metiendo, porque vas a necesitar esa plata de acá a 10 días. Claro. Ahora, si esa plata yo la voy a necesitar en 6 meses, 9 meses o un par de años, estamos hablando de otras cosas, Cambia de el otros panorama. tiempos. Exacto. Entonces, está bueno tal vez de repente decir, bueno, yo tengo que guardarme esta plata de emergencia, y esa plata sí la tengo que tener en algún plazo fijo corto, en alguna billetera virtual, que hay muchas que ofrecen alternativas bastante mejores en lo que son los plazos fijos, con el riesgo de que todos los días te cambien la tasa de interés, pero suele tener una tasa de interés mayor al plazo fijo, entonces hay veces en las que uno le termina sacando un poco más de plata. ¿Es Mercado Pago la mejor? No sé si es la que tiene mejor Hay dos tasa. tipos. A ver, hay dos tipos. Una es lo que son las cuentas remuneradas, y otra es las billeteras virtuales que no tienen cuenta remunerada, que tienen fondo de inversión. Fondo de inversión es completamente variable y depende mucho de la tasa de interés que maneja el mercado de capitales, la bolsa, y ahí varía mucho y terminan siendo todas muy similares. Digo, FIMA de Galicia, el Mercado Pago, Personal Pay, todo eso terminan siendo más o menos similares, y después están lo que son las cuentas remuneradas, que ya te dicen, bueno, te voy a dar esto, que pueden cambiar al día siguiente, pero ya se comprometen a pagarte ese día esa tasa de interés. Sí, y las cuentas Y ahí, remuneradas, la diferencia con el plazo fijo es que, digamos, no te deshaces del dinero, que te paga por sobre los fondos que vos ya tenés en la cuenta, ¿no? Exacto, todos los días te pagan una tasa de interés y vos la podés sacar en cualquier momento del día. Bien. Y ahí las cuentas remuneradas no se pone, a ver, más o menos Mercado Pago hoy, ayer más o menos pagó un 19% aproximadamente. Y todas pagaron más o menos lo mismo, entre 17 y 19%. Ahora, si yo voy a, no sé, Naranja X, tal vez la conocen, pagó 21. Ualá pagó entre 23 y 27. Superville pagó 27. Brubank pagó 20. ¿Por qué el Ya, Banco Nación esa estuvo está pagando pagando un poco más. 14, Nico? Mi pregunta. no quería nombrarlo y prender fuego a Banco Nación. Y Pero- lo que pasa es que de alguna forma hay que pagar los préstamos a los funcionarios. Claro, Hay que pagar. evidentemente. Porque la verdad que me estás hablando de tasa del 27% de estas billeteras virtuales, y el Banco Nación está 10 puntos abajo de este valor. Sí, estamos parecidos. Claro. No, bueno, eso es lo que pasa es que algunos bancos no son cuentas remuneradas per se, sino que son cajas de ahorro y dan un incentivo para que la gente no saque la plata de ahí. Claro. Tal vez para que entre que te den 17, 19% en Mercado Pago y Banco Nación te da 14%, y la persona dice, no, mira, Ni por lo esa saco. diferencia no voy a sacar. Exacto. Además, perdón, acá quiero hacer un paréntesis, la diferencia que tiene una billetera virtual con un banco. Digo, a nivel apoyo si sucede una catástrofe. ¿Hay una diferencia entre un banco y la billetera virtual o no? Y depende mucho, porque están todos vinculados. Digo, las billeteras virtuales le prestan al final del día la plata o a una persona o a una institución, que en la gran mayoría de las veces es un banco. Pero bueno, depende muchísimo, porque a ver, el banco si hay que ver a quién le está prestando la plata, a quién lo que devuelve, porque a ver, la tasa de interés que a uno le pagan en un hermoso libre mercado como en el que vivimos,
responde a la demanda de dinero. O sea, el banco, si necesita más plata y no tiene en su caja plata suficiente para poder responder a los créditos que está otorgando o a las extracciones de dinero que tiene, y tiene que ofrecer una tasa de interés mayor para asegurarse de que sus clientes se queden ahí, no se vayan. Claro, entiendo. Bien, cerramos el paréntesis, volvamos a tu línea. No, y bueno, esos instrumentos son más para, el fondo de emergencia, la plata que voy a necesitar en el mes, y ahí es elegir la que tasa de interés que mejor ofrece. Hoy, y eso no significa que mañana vaya a ser lo mismo, hoy está haciendo Banco Superville, igual que Banco Nación, para los que tienen caja de ahorro, ofrece 27%. Eso es hoy. Mañana puede ser otra. Sí. Y hoy ofrece 27%, que frente al 14% del Banco Nación o al 19-20% del Mercado Pago, es interesante. Frente a la inflación, ya es otra historia, porque 3,5% de inflación, estamos hablando de que tienen que pagar un 40% de tasa de interés. Claro, ahí salimos perdiendo en todo. Sí. Pero bueno, ahí hay ¿por qué están ofreciendo menos tasa de interés que la inflación que hay? Porque muchas veces el que invierte está invirtiendo en ganarle al dólar y en no en ganarle a la inflación. O sea, la idea es que no se vaya, esos pesos que no se vayan al dólar. Claro. Exactamente. Si yo te estoy ofreciendo una tasa de interés mayor a la que espero que el dólar se vaya, ahí voy a poder ofrecer una tasa de interés menor. Si el dólar está tan planchado, no hay una expectativa de que se devalúe, entonces yo te puedo ofrecer una tasa de interés muy por debajo, porque vos no estás pidiéndome mucho. La inflación puede ser la que vos quieras, pero si vos lo que querés es ganar en dólares y no ganar en inflación, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y ahí nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es? ¿Para qué voy a usar la plata después? Importante pregunta. Porque antes ya definimos, una parte la voy a guardar para el resto del mes, y la otra parte la voy a establecer cuál es el plazo que necesito. ¿Para qué le voy a usar la plata después? Porque en Argentina estamos a veces chipeados en decir, el dólar va a subir, invierto en el dólar. Claramente los últimos 2 años perdimos en esas circunstancias, porque llegó a que 1.200 pesos al final del gobierno de Alberto, y estamos en 1.400 pesos, y la inflación no fue del 20% que subió el dólar. Lejos, sí. Entonces, en esa circunstancia, para mí, uno tiene que agarrar y sentarse y decir, yo esta plata que estoy juntando, y aquí estamos haciendo una diferenciación muy clara, porque es ahorrar, no es invertir. Si quiero invertir, tenemos que ver los otros 3 instrumentos. Claro. Estamos ahorrando. Y el ahorro es cómo conservo mejor mi ahorro. ¿Y para qué lo voy a utilizar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo ya lo establecimos? ¿Para qué? Si yo voy a invertir, si yo quiero comprar, un auto, una casa, irme de vacaciones afuera, alguna cosa que al final del día requiera de dólares, entonces tengo que invertir en algo vinculado al dólar. Claro. Lógicamente. Ahora, si yo estoy ahorrando para un gasto futuro que tengo de remodelar la casa, de irme de vacaciones dentro del país, o de ahorrar para el día de mañana por si me falta plata para llegar a fin de mes, o para juntar plata para el día que me jubile. Todas esas cosas, por más de que yo esté convencidísimo de que el dólar se va a ir a 5.000 pesos dentro de 2 años, yo tengo que estar pensando en ganarle a la inflación, no en ganarle al dólar. Porque si el día de mañana el dólar sigue en 1.400, yo perdí plata, dejé de ganar plata. Claro, no te sirve de nada. Sobre todo si con esos dólares que compramos no hacemos nada. Además. Pero incluso teniendo dólares, la tasa de interés que te brindan tampoco es mucho más atractiva. Pero haciendo esa diferenciación, si yo quiero dólar, si yo lo que voy a comprar es dólar, perfecto, listo, hay instrumentos vinculados al dólar. Yo puedo comprar el dólar, sí, también puedo poner un plazo fijo en dólares, que el Banco Nación está ofreciendo unas tasas de interés relativamente interesantes, pero la realidad es que también existen billeteras virtuales en dólares,
Banco Nación ofrece, por ejemplo, 0,6% anual, que parece poco, pero es mejor que nada. Igual uno ahí está sujeto al riesgo bancario, ¿no? Pero es como cada uno de vuelta está chipeado en términos de los miedos y los riesgos. Pero no sé, Mercado Pago también. Mercado Pago, a mi entender, es uno de los que mejores ofrece. Más es variable, no tienen una tasa de interés ya preestablecida. Pero ofrecen más o menos un 2% anual en dólares. Bien, es un poquito más que lo que ofrece el Banco Nación, bastante más. Claro. Y si no, existen instrumentos, hay dos tipos de bonos. Hay unos bonos que se compran en pesos y se pagan en pesos, y lo que pagan es la devaluación. Se llaman dólar linked, o sea, vinculado al dólar, en inglés, atado al dólar, y son bonos que pagan en vos lo compras en pesos, y el día de mañana cuando vence te va a pagar también en pesos. Lo que se devalúa, si yo pongo el equivalente a $100 hoy en pesos, me van a dar en pesos dentro de un año el equivalente a $100, y aparte van a dar una tasa de interés encima de eso. Pero bueno, ahí como es dólar oficial, es uno estar sujeto a que si mal día de mañana vuelve el cepo, el dólar oficial va a estar por debajo del dólar. Claro. Sí, es con ese cuidado, sabiendo eso. Si uno no tiene ningún miedo de que vuelva el cepo, no pasa nada. Claro. Pero ya es Y la otra independientemente de lo que cada uno piensa. O sea, no depende de uno esa decisión. Claro, exactamente. Hay que... Bueno, no depende de uno, pero uno va a ponderar sus creencias de qué es lo que está ocurriendo. Claro. Pero es todo creencia, digo. Ahí ya no entramos en el terreno de lo seguro. Seguro que lo llevaron preso, me dijeron a mí. Sí. Y trabaja en el gobierno. No digas eso. Nico, una consulta. Aquellas personas que no están acostumbradas, en primer lugar porque por ahí nunca le daba el suelo para poder ahorrar y no saben cómo hacerlo, y otras porque nunca lo hicieron y ahorraron de otra manera, pero pienso en esto de las aplicaciones y la accesibilidad a las apps, pensando en los plazos fijos, el hecho del trámite, ¿no? Vino a solucionar como un montón de cuestiones económicas el tema de la aplicación, el tema del plazo fijo para aquellas personas que no saben cómo hacerlo, de qué manera llevarlo a cabo. Como una sugerencia de paso a paso, ¿decís? Claro, aquella persona que dice, yo tengo un ahorro, lo meto en plazo fijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al banco? ¿De qué manera? Con la aplicación esto es mucho más sencillo que antes. Sí, mucho más accesible. Uno hoy se baja desde Google Play o Apple Store, dependiendo del celular que tenga, se baja la aplicación de cualquiera de las aplicaciones que nombramos o las que pueda encontrar en internet que le convencen un poco, y simplemente se abre una cuenta bancaria. Si no me equivoco, creo que hay que sacarse una selfie, hay que sacar una foto al DNI y no mucho más, y en el momento o a los 3 días más tardar uno ya tiene la cuenta abierta y puede empezar a hacer de la misma forma que hace transferencias a cualquier cuenta bancaria. Sí, es relativamente sencillo. Exactamente, sí. Bien, pero yo para dejar tranquilo a la gente, por ahí escucha muchos términos económicos y no sabe cómo hacerlo, o por ahí lo asusta o se asusta un poco, que tiene esta cuestión de sencillez a partir de la aplicación, como vino a resolver y hacer cuestiones burocráticas mucho más fáciles ahora. Esto del plazo fijo es una de ellas, es solamente bajar la aplicación y listo. Sí, estábamos en los bonos, Nico. Sí, y perdón, con respecto a las aplicaciones, yo puedo hacer una presunción tal vez incorrecta, pero entiendo que hoy en día la gran mayoría de las personas Mercado Pago tienen. Todas las aplicaciones tienen el mismo formato de descarga y de creación de la cuenta, porque siguen una normativa más o menos similar, tal les cambia un poco la estética. Entonces, en ese sentido, si cualquier persona la persona que tenga Mercado Pago va a abrir cualquier otra cuenta, claro, y puede manejar yo en mi celular debo tener fácil 15 cuentas bancarias, y yo soy medio pero yo sé cuál es la que paga la mejor tasa ese día y la tengo en esta de ahí, y el día siguiente la cambio. Claro, claro. Bueno, sos economista, ¿no? Pero tu voluntad para andar mirando la tasa todos los días y cambiando la guita de un lado al otro me parece fascinante.
Bueno, hay que intentar No, ganar. claro, por supuesto, por Ahora entiendo supuesto, todo. 100%. Ahora entiendo por qué a mí Porque no me, yo no a mí no llego. me da el piné. Me falta voluntad, chicos, me falta voluntad y 14 aplicaciones más en mi. Yo digo, necesito tener todo en una billetera, no me compliquen, chicos. Claro, así, Lucía, no vas a llegar a ningún lado. Estamos todos igual, Lu. Claro, así no te compras la casa en caballito. No, claro, no vas a llegar nunca, mujer. Bueno, sigamos con los bonos, sigamos, no nos vayamos de ahí de los bonos, que estábamos ahí con esta otra opción de inversión de renta fija. No, bueno, están los bonos estos que están vinculados al dólar, Sí. que se paga en peso, o si no los bonos que están directamente vinculados al dólar, que son en dólares y pagan en dólares, con los riesgos que eso implica. Uno puede prestarle la plata a una empresa, puede prestarle la plata al Estado, y el riesgo, y paga una tasa de interés, y el riesgo que después no te paguen, esos son, digo, el riesgo que implica esa plata, poner esa plata ahí. Y aparte, como tiene un vencimiento, o bien uno tiene que esperar a que venza, o tiene que venderlo antes, y en ocasiones se vende por debajo del precio que lo compró, y en ocasiones se vende por encima. Digo, eso está liberado mucho a los vaivenes de la volatilidad del mercado, de la realidad argentina, y eso también aplica a los bonos en pesos, ¿no? Pues si uno de repente se encuentra con que, bueno, yo voy a ahorrar en pesos porque mi gasto final lo va a hacer en pesos, entonces, más allá de que yo crea que el dólar se verá a 5.000, como decíamos antes, bueno, ahí tengo que elegir entre tipos de instrumentos. Hay instrumentos como los plazos fijos también, que paga una tasa que es un poco más variable, o sea que de repente hoy puede ser 20%, mañana 25% y pasado 15%, y hay otros que pagan una tasa de interés ya prefijada, es el plazo fijo, y hay otros que pagan los plazos fijo famoso plazo fijo UVA, o los bonos SER, que son el equivalente, y esos pagan inflación. Si uno le quiere ganar a la inflación, hoy en día la mejor alternativa es esa, encontrarse un bono que se llama bono SER, bono CER, que es lo mismo que un plazo fijo UVA, pero le presta plata o a una empresa o al Estado, en lugar de al banco. Y ahí uno le gana a la inflación, digo, relativamente garantizado. Hay que ver cuál es la tasa de interés que paga cada uno. Hay algunos bonos que hoy en día están pagando una tasa de interés negativa más inflación. ¿Qué quiere decir negativa más inflación? Y si los grandes tenedores de capital en Argentina están obligados a prestar la plata a un, que dijimos, 20%, 14% de Banco Nación, no importa, entre el 15 y el 20%. Están obligados a prestar esa tasa de interés. Pero también hay instrumentos que pagan inflación, y la inflación del último mes fue del 3,5%, y un 20%, digo, un 20% de tasa de interés está por debajo del 2%. O sea, claramente los bonos de plazo de tasa fija están muy por debajo, 2% mensual, de un bono que está pagando inflación, que es el 3,5% mensual. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Hay un exceso de demanda de los bonos que están vinculados a la inflación, y hace que esos bonos terminen pagando una tasa de interés negativa para que más o menos se equilibren con el bono de tasa fija. Entiendo. Entonces, si bien paga inflación, sube tanto de precio, termina siendo tan caro ese bono, que al final del día termina siendo una tasa de interés negativa. Claro. Termina siendo caro porque mucha gente lo quiere comprar. Exacto. Sí, sí. Y bueno, entonces ahí uno elige, si uno está creyendo que la inflación va a seguir ganándole por un tiempo a la tasa de interés fija, y bueno, se tiene que ir a un plazo fijo UVA. Si uno está pensando en plazos cortos de 1 año, 2 años, unos meses, mínimo 90 días, el plazo fijo UVA es la mejor alternativa, porque la realidad es que no hay otro tipo de instrumento que pague inflación en corto plazo y positivo. El plazo fijo UVA hoy en día está pagando a 90 días una tasa de interés de inflación más 0,25%. Si yo busco un bono que esté bien, que pague inflación, le va a pagar inflación menos un 5% anual. Bien. O sea que el instrumento, Entonces, además, es uno de los más sencillos también. El tema es el tiempo, que mínimo lo tenés que dejar 90 días. Creo que el único pero que le podemos encontrar al UVA,
y hay que pensar si uno va a necesitar esa guita o no. Claro. Claro, por eso la pregunta primera, ¿cuánto voy a necesitar? Claro. ¿Cuánto puedo llegar a necesitar en el corto plazo? Eso me lo separo, y lo que no voy a necesitar de emergencia, ahí bueno, ya analizamos dónde colocarlo. Pero la primera pregunta siempre es, ¿qué plata tengo que separarme por las dudas? Claro, claro. Bien. Este es como y un pantallazo. Bien. Escucho preguntas. Creo que te la fuimos haciendo con el correr te fuimos interrumpiendo un montón con nuestras preguntas, pero queda bastante claro, sobre todo esto, ¿no? Que estamos pensando en proteger nuestros ahorros más que en hacerlos crecer de manera considerable, ¿no? O sea, en principio estos son los instrumentos que tenemos a disposición en caso de que tengamos un poco de ahorro y querramos protegerlo ante la inflación o cualquier vicisitud que nos pueda acechar por estos tiempos. Buenísimo. Y siempre, bueno, acordarse, ¿no? O sea, el mejor instrumento financiero no es necesariamente el que te promete una tasa de interés más alta en un video de YouTube o acá en un programa de radio, digo, en cualquier instancia, o un conocido, incluso en alguna tasa piramidal, dato, pero bueno, nada, sino que el mejor instrumento siempre es el que está vinculado con el objetivo final de uno, que es lo que uno quiere comprar. A veces puede ser dólar, a veces puede ser peso vinculado a inflación o no, y también dependiendo de cuál es la predisposición que uno tiene a bancarse riesgos, que es lo que uno le deja dormir tranquilo. Tal cual. Tal cual. Eso es lo que uno se tiene que preguntar entonces al momento de proteger sus ahorros o pensar en invertir. ¿Cuándo lo voy a necesitar y para qué lo voy a usar? Las dos preguntas fundamentales que nos plantea Nico Núñez para pensar en nuestros ahorros. Nico, te queremos agradecer muchísimo. Como cada miércoles por medio, nos reencontramos en 15 días. Ahí tal vez sí, un poquito más de coyuntura. Dale, buenísimo, nos vemos.